Cierra tus ojos conmigo y ayúdame a orar. Padre, gracias por Jesús que está vivo. Me gustó eso, Señor. Que Jesús vive, que Jesús está aquí, que Jesús está vivo, que aquí estás tú, Señor. Queremos beber hoy, Señor. Haz tu obra en nosotros, enséñanos, Padre. Gracias, Jesús, por estar aquí. Yo te pido que tu unción, te doy gracias por tu unción, Señor, y te pido que tu unción nos esté enseñando todas las cosas en este día, Señor. A cada uno en su corazón, sé tú nuestro guía, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Desde nuestro espíritu, Señor, toca nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, saca tu Biblia, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. No sé cuántos de ustedes habrán estado el día de ayer en la reunión del discipulado, pero digamos que hoy es el recalentado de lo que vimos ayer. Y hoy vamos a poner por obra de una manera más profunda lo que vimos ayer, o lo vamos a practicar, y es algo que el Señor, es algo maravilloso lo que vamos a ver el día de hoy. De alguna manera me decía el Señor que hoy vamos a ver psicología. Pero no la psicología del mundo, no la psicología de la ciencia que tú conoces. Vamos a ver la psicología de Dios. Hoy Jesús va a ser tu psicólogo. Hoy los que son psicólogos se van a dar cuenta que no saben nada. Y los que se pongan en manos del psicólogo Jesucristo van a entender de qué se trata la mente y la vida y el alma. Vamos a entender eso. Es una bendición esta escritura que el Señor nos va a ministrar hoy, porque nosotros somos muy espirituales, porque sabemos que todo empieza a través del Espíritu. Y la verdad es que sí digo esto con una reserva y con mucho cuidado, porque no quiero que tú te vayas a confundir y creas que estamos hablando de psicología. O sea, de la psicología que maneja la ciencia humana. No estamos hablando de eso. Esa psicología no puede hacer lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso todo empieza a través del Espíritu, no de la psicología. Pero como Cristo quiere bendecir nuestro espíritu, alma y cuerpo, y en el alma está la mente, hoy el Señor nos va a dar herramientas y nos va a enseñar a usarlas, porque es muy importante cómo está nuestra mente y cómo está nuestra alma. Y al ser muy espirituales, y la verdad es que yo levanto la mano en querer buscar primero el Espíritu, porque entendemos que la vida proviene del Espíritu, nos atoramos y nos quedamos en el Espíritu. Y la pobre alma se queda a veces desnuda, desamparada, y sigue igual de perdida que cuando no teníamos a Jesús. Y eso es terrible, porque quiere decir que Dios nos ha dado grandes herramientas, pero nosotros no sabemos usarlas. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Chino, no saque el puño, si yo te digo a ti, Chino, ven, Chino, pásale. Te ofrezco esta herramienta, ahí la que está a tu espalda, es el piano. Ve y tócanos una canción. No lo sabes usar, ¿verdad? Tienes que prepararte, tienes que saberlo usar. Si yo te doy más herramientas, por ejemplo, te doy también un ukelele, una guitarra, no sabes usar esa herramienta. O alguna otra herramienta, quizá como un multímetro para medir la potencia electrónica o eléctrica, la electricidad, ¿sabes usarlo? Yo tampoco lo sé usar. Entonces, puedo llenarme de herramientas, pero si no lo sé usar, no me sirven de nada. Gracias, Chino. Entonces, el Señor nos ha dado muchas herramientas, pero si no las sabemos usar, pues ahí nada más acumulamos cajas de herramientas. Y la verdad es que Dios nos ha dado muchas herramientas en su palabra. Pero hoy necesitamos que el Señor nos enseñe cómo usar esas herramientas y entender dónde está esa caja de herramientas. Sí, en el Espíritu. Pero esas herramientas, ¿dónde las vamos a usar? En el alma y en el cuerpo. Por supuesto, en el Espíritu, pero también en el alma y en el cuerpo. Y esto lo vamos a poder comprender a partir de la escritura que está en Gálatas capítulo 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay algo bien interesante de lo cual se desprende todo este mensaje del día de hoy.
Y dice así la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo está diciendo es que él ya no se puede mover, ya está muerto. Está ahí clavado en la cruz y dice, y ya no vivo yo. Pablo está diciendo, yo ya estoy muerto. Y este concepto de estar muerto, la Biblia lo enseña como una doctrina a través de la doctrina de bautismos. ¿Cuántos de aquí se han bautizado en la fe del Hijo de Dios y saben que cuando se bautizaron, murieron al pecado? Y nosotros, Dios dice que nosotros ya no vivimos en el pecado. No lo digo Dios, lo dice Dios. El momento en que tú te bautizaste, moriste al pecado. Entonces, ¿cómo si moriste al pecado, todavía sigues pecando? ¿Todavía vives en el pecado? Y a veces nos detenemos un fin de semana, nos echamos unas vacaciones, como si fuera un hotel, ¿verdad? Vivir en el pecado. Te metes en el hotel del pecado, en el Hotel California, y ahí vives un rato. Lo contrario a vivir en el pecado es vivir en Cristo. Lo contrario a vivir en el pecado es vivir en Cristo. ¿Y qué es el vivir en Cristo? Desde esta escritura, el apóstol Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo viene a habitar en su interior. Eso es algo que sucede ¿dónde? En el espíritu, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesús, Él viene a morar en nuestro espíritu y la Biblia enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros y que nos anhela celosamente. Me encanta cómo el Espíritu de Dios obra en su iglesia, porque ahorita que Josué estaba dirigiendo la alabanza, estaba diciendo que el Espíritu nos anhela, que Él está ansioso. No creo que esté ansioso, pero sí creo que está listo para depositar su Espíritu y derramar su gracia, su amor en nosotros. Y es una expresión de que Él nos anhela celosamente. No sé si esté ansioso Dios, pero sí sé que Él quiere hacerlo. Y que Él ha depositado en nuestro espíritu su Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con nuestra alma? Y el alma es donde está tu carácter. O sea, Dios ya habita en ti. Si tú oras, llegas a percibir su presencia. Se te pone la piel de gallina, sientes paz. Algunos alcanzan con un sentido del oído espiritual muy agudo, alcanzamos en algunos momentos a escuchar la voz de Dios. Algunos empiezan a tener visiones cuando profundizan más, los que se meten más con Dios. Y Dios puede derramarse ampliamente en nuestro espíritu. ¿Y qué pasa con nuestra alma? El apóstol Pablo, en lo que sigue de este versículo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, está hablando de, primero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo está en mi espíritu, yo ya no vivo en el pecado, pero lo que ahora vivo en la carne, o sea, el apóstol Pablo está diciendo que todavía tiene carne y que esa carne todavía está viva, pero que lo que ahora vive en la carne, entendiendo carne como emociones, sentimientos, intelecto o también cuerpo. Es correcto, también engloba todo. Otras versiones dicen lo que ahora vivo en el cuerpo. Es decir, está hablando, por un lado vivo la vida del espíritu en Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por un lado está diciendo eso, pero por otro lado está diciendo, pero también tengo cuerpo y también tengo carne. Y él dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí está lo tremendo. Porque por un lado mi espíritu se goza en Dios, se deleita en Dios, pero muchas veces mi carne se pierde y se separa de Dios. Y separado es igual a... ¿Qué? ¿Cómo? Pecado. Separado. O sea, mi espíritu está en Dios, pero mi alma se separa. Se va y empieza a pecar.
Está de mal humor, grita, ofende, peca, no sé, todos los pecados, haz una lista de todos tus pecados ahí. Incrédulo, necio, glotón, mentiroso, peleonero, contencioso, necio, lujurioso, borracho, chismoso, mal pensado. ¿Qué más? Desesperado, ansioso, afligido, con ansiedad, todos los sentimientos y las emociones que los psicólogos tratan. Ególatra, prejuicioso, mentiroso, nombre, grosero. Todas estas características de nuestra alma. Entonces, también el apóstol Pablo, si platicáramos con él, en Filipenses 1:21, él nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ustedes creen que la vida espiritual, la vida de Dios nada más se vive en el espíritu y no en el alma? ¿O debemos de vivir en el alma y en el cuerpo? Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay un versículo que dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, hoy vamos a ver la importancia de esta alma que nos causa tantos tropiezos y que tenemos tantos conflictos y tantas confusiones y no sabemos cómo usar la herramienta, no sabemos cómo hacer con esta alma. Pero a veces tenemos un pensar de condenación, porque en el alma está esta culpa y todo esto nos separa de Dios. Muy bien, entonces, la vida de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14, del 6 al 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Jesús es la vida, y si hablamos de la vida, pues hay una vida espiritual que proviene de Dios y viene a habitar en nuestro espíritu, y es algo rico. Que de pronto vienes a la iglesia y te ha pasado seguramente igual que a mí, oh Señor, me deleito en tu presencia. Oh, cuánto te amo, Señor, qué rico es estar contigo. Y salimos, se nos cierran en el auto, nos mientan la mamá y nosotros nos bajamos del coche, o la esposa nos empieza a decir y le contestamos como si el diablo estuviera dentro después de haber orado o alabado al Señor 2 o 3 horas. ¿Cómo nos pasa eso? ¿Cómo? ¿Somos bipolares acaso? ¿O el diablo está dentro de nosotros? ¿O pobre diablo ni culpa tiene y somos nosotros los que somos carnales y egoístas, inmaduros, niños espirituales, como dice la palabra? Pero bueno, si hablamos de la vida, y Dios es la vida, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida debe de tocar nuestra alma y nuestras emociones también. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. En su interior, en nuestra alma, en nuestras emociones. Pero entonces algo sucede con la carne que de pronto nos emocionamos mucho y de repente nos ponemos a pecar mucho. Y de repente amamos muy poquito o nada. Pero Dios habita en nosotros realmente, sí es así. Sin embargo, Dios nos enseña un camino a través del cual Él quiere poner su reino en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, meter nuestra carne bajo el poder de su espíritu, para que reine Él en nuestro espíritu, para que Él reine Él en nuestros sentimientos, para que nuestras emociones sean sanadas, para que nuestros sentimientos sean sanados, para que no seamos atados en circunstancias, en problemas que nos desesperen y que acabemos por explotar, para que crezcamos y demos fruto. Pero hay una vida en la carne, y el Señor aquí a través del apóstol Pablo dice, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Me voy un poquito más atrás. ¿Y cómo empieza nuestra salvación y nuestra relación con Dios? ¿Por qué?
por el amor que Él nos tiene. Todo surge desde el amor de Dios. El plan de salvación y la razón por la que Dios envió a Jesús es por su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando yo me convertí a Cristo es porque sentí su amor. Y ese amor me llevó a tener fe. Ese amor me hizo conocer, me hizo esperar en su bondad. Ese amor que me tocó, me impactó tanto que me enamoró de Él y empecé a tener confianza. Y esa confianza me hizo empezar a dar pasos de fe y a empezar a obedecerlo. Pero lo hermoso de este psicólogo del que yo hablo es que él se va al espíritu y se va al amor. Y Dios es amor, Él es amor. Y cuando estoy con Él, lo que recibo, si he pecado, es perdón. Y todo este amor y todo este perdón, todo este amor traducido en perdón, que es la redención de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y no dijo, no, son unos pecadores, no voy a morir por ellos. Jesús murió por ti, por mí, murió por el mundo entero. Y esa experiencia con Él es una experiencia de amor. Cuando somos tocados por Él, Él derrama su amor en nuestro corazón y por ese amor estamos dispuestos a cualquier cosa. Y ese amor es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Ese amor es el amor del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo que ha venido a estar en nosotros. Entonces, dentro de tu espíritu está Él y está ese amor eterno. Que si tú acudes a tu espíritu, toda tu alma y todo tu ser va a ser como un río. Todo ese amor va a fluir en tu interior como un río de amor que te va a dar fe. Pero hay un conflicto. Y ese es el conflicto entre la carne versus el espíritu. La carne contra el espíritu. Ya sabemos que la vida en el espíritu nos trae paz. Sabemos que la vida en el espíritu nos guía a la verdad. Sabemos que la vida en el espíritu es comunión con el Espíritu Santo. Sabemos que la palabra de Dios es la palabra del espíritu y comprendemos bastante, creo yo, acerca de lo que es el espíritu, que no tiene nada que ver con la razón humana. No tiene nada que ver con el alma aparentemente, pero tiene que haber una conexión entre el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu y nuestra alma y nuestra mente. Tiene que haber un contacto donde esa conexión produce vida también en nuestras emociones. Por eso viene el gozo, que es un fruto del Espíritu, pero lo manifestamos a través de nuestra emoción, a través de nuestra personalidad. Entonces hay un momento en que el Espíritu y el reino de Dios, el reino espiritual de Dios y de Jesucristo, viene a cubrir toda nuestra emoción, toda nuestra alma, toda nuestra humanidad. Y nuestra alma tiene necesidades profundas. Pero el conflicto comienza cuando nosotros le hacemos caso al mundo y no al Espíritu de Dios. Y creo que eso ya lo hemos pensado muchas veces. El problema es por qué no hay resultados, ¿no? O qué no hemos entendido, o qué estamos haciendo mal. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios, amigo del mundo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser enemigos de Dios? Pero muchas veces andamos en el mundo. Y lo que estamos haciendo es constituirnos enemigos de Dios. ¿Sí me oyeron ahí en esto que dije? ¿Sí soy yo? Cuando tú andas en el mundo, te haces enemigo de Dios. El problema, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no lo haces por tu voluntad. No lo haces voluntariamente. Lo haces sin querer. Porque eres llevado a través de los deseos. Y esos deseos tienen que ver con necesidades profundas que hay en ti. Dice Romanos 8 del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si yo vivo en la carne, soy enemigo de Dios. ¿Y cuántas veces vivimos en la carne? ¿Cuántas veces reaccionamos en la carne, respondemos en la carne, navegamos en la carne? Obviamente peleamos, o sea, nos equivocamos muchísimo. Nuestra carne nos hace errar constantemente.
Entonces ahí hay un conflicto. Sabemos que debemos de vivir por el Espíritu. Dice Romanos 8, 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si yo ando en la carne, Dios me dice, no me agradas, no me agradas, no me caes bien, no me gustas, no me agrada eso, se rompe toda comunión con Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo se puede agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo agradamos a Dios? Andando en espíritu, pero bíblicamente dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, andar en el espíritu, ponerlo a Él en el centro, es vivir en fe. Y el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, la conclusión, lo que yo necesito saber es cómo vivo en fe y qué es vivir en fe. Porque a veces decimos, espiritualmente tengo fe en el Hijo de Dios, pero carnalmente vivimos de otra manera. Y Pablo dice, lo que vivo en la carne, ¿y cuál es la carne? ¿El espíritu? ¿Cuál es la carne? El alma, las emociones, el intelecto, el ego. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Entonces tenemos que pasar del espíritu al alma a vivir y operar por la fe. Vivir en la fe del Hijo de Dios, bíblicamente, es vivir la justicia de Dios. Es vivir en la fuente correcta. No en amistad con el mundo, sino en amistad con Dios. Cuando vienen estos deseos, deseo ser amado, deseo ser feliz. Me voy a casar con él porque deseo ser feliz. Voy a ser su novia porque deseo ser feliz. Voy a tener muchos amigos y voy a buscar amigos porque deseo ser feliz. Y los deseos, deseo tener un coche para que me vean llegar con mis lentes Ray-Ban que me acabo de comprar. Deseo tener esta ropa. Deseo tener unos tacones, deseo irme de viaje, de vacaciones. O sea, los deseos, todos los deseos. O sea, pasa por internet, deseo un hombre así como este, como el que me recetó el doctor. Deseo esta mujer, deseo una torta de jamón como la del Chavo. O sea, deseos, todos los deseos. La Escritura dice que cuando seguimos a los deseos y a los pensamientos, vamos a terminar siendo desobedientes. Eso dice la Escritura. Haciendo la voluntad de los pensamientos. ¿Qué es lo contrario a hacer la voluntad de los pensamientos? Lo que Jesucristo nos enseñó a decir. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Los deseos son malos? No. Pero el problema es que los deseos nos llevan a obedecer al mundo y a todo lo que ven nuestros sentidos físicos y nos llevan a una trampa engañosa de Satanás y de las tentaciones y de los pensamientos. Obedecemos a los pensamientos. Acabo de pensar que me debo de ir a vivir solo, ya no quiero vivir con mis papás. Entonces, la diferencia entre ese pensamiento y la voluntad de Dios es que Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, lo que Dios dice es que la voluntad de Dios es que el varón se salga de su casa cuando se va a casar. No, pero es que si me voy antes yo puedo empezar. No, así no dice la Escritura. O sea, una cosa es obedecer tus pensamientos. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a vivir en unión libre porque, pues para probar primero. Ya después, si no nos late, pues ya mejor no nos casamos. ¿No? Y en medio del camino hubo hijos, hubo quién sabe cuántas cosas, ¿no? O sea, la vida en los diseños de la carne y del mundo te hace enemigo de los diseños de Dios. Y los que estamos aquí queremos vivir con Dios, por eso hemos venido a este lugar. Y creemos en Dios, por eso estamos en este lugar.
Vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir la justicia de Dios y vivir en la fuente correcta del Espíritu, de la palabra, no haciendo la voluntad de la carne, ni de los ojos, ni de los pensamientos, sino la voluntad de Dios. Esto es vivir en fe. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. O sea que cuando el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que Pablo está diciendo es, yo ahora soy justo, ya no soy pecador. Eso es lo que Pablo está diciendo. De otra manera, él te diría, es que ahora somos justos. ¿Qué es ser justo? Una persona que vive por la fe y que agrada a Dios y que tiene todas las recompensas de la ley de Dios, solo que en Jesús sabemos que esta justicia la hemos recibido por Jesús a través de la fe en su sangre. ¿Sí cachan lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende, Jime? ¿Lo entiendes? ¿Segura? Es que necesito que todos lo entiendan muy bien. Necesitamos entender muy bien que hemos sido justificados y que nuestro pecado ya lo cargó Jesús y su premio y su recompensa por haber sido obediente nos la ha regalado a nosotros. Eso quiere decir que nos ha hecho justos. Y ahora el justo, que es el que cree en Dios y en Jesús y en su sacrificio, ahora el justo debe de vivir por la fe. No nada más en el Espíritu, porque decimos, vamos a vivir en el Espíritu, somos espirituales y está perfecto, porque de ahí viene todo. Pero tenemos que abarcar ahora nuestra carne, nuestra alma. Ahora nuestra carne tiene que entrar en el fuego y en la presencia de Dios y ser consumida por Dios y vivir en Dios y manifestar a Dios y beber en Dios y comer a Dios y hablar con Dios y sentir a Dios y respirar con Dios, nuestra carne y nuestro cuerpo, todo nuestro ser. ¿Sí? O sea, vivir a Dios. Repite conmigo, vivir a Jesús. Vivir a Jesús, vivir a Jesús. No solo en el Espíritu, sino en mi alma, en todo mi ser. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo lo vivía? Por eso decía estas cosas, ¿no? Ok. Pero tenemos necesidades profundas. ¿Cuáles son esas necesidades profundas según el video que mandamos hace poquito? Aceptación, seguridad, autoestima y en cuarto lugar, aunque parezca mentira, amor. Y en quinto lugar, propósito. Esas cosas nos llevan a querer comprar la mejor marca, a pintarnos el cabello, a tener muchos amigos, a querer tener muchísimo dinero y a buscar una serie de cosas que obedecen a los pensamientos porque creemos que de esa manera vamos a ser aceptados, vamos a tener seguridad, vamos a tener autoestima, vamos a tener amor y vamos a tener propósito en la vida. Y son necesidades profundas. ¿Son malas? No, son necesidades profundas, pero las vamos a suplir o a través del mundo, los hombres, mundo, personas, todo lo que hay en el mundo, o a través del amor de Dios. Nos vamos a hacer enemigos de Dios o vamos a terminar no siendo parte del mundo. O en la carne o en el espíritu, o en el mundo o en el reino de Dios. O en el mundo donde mora la maldad, siendo gobernados, siendo impactados, siendo seducidos, siendo esclavizados por la maldad, o libres en Cristo, sanos, viviendo en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Libertad, vivir en Cristo es libres. En el mundo somos esclavos. O sea, es una conveniencia y una inteligencia y una riqueza total. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. O sea, es comprender cómo el cielo viene a vivir en mí y cómo yo puedo y cómo Dios quiere que viva en el reino de Dios, en el cielo. Como Dios dice, si guardas mis mandamientos, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos morada contigo. Qué maravilloso. Pues esto no es inalcanzable y esto no es una opción.
Ese es el plan de Dios para los obedientes. ¿Y quiénes son los obedientes? Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que tienen fe. ¿Y quiénes son los que tienen fe? ¿Los que viven espiritualmente en Dios? No, los que viven en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que mi alma va a cambiar de ser la neurótica que toda mi vida fui y me voy a convertir en alguien alegre? Exacto. ¿Y eso cómo va a suceder? Con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, con la vida de Dios. Y ya no me voy a afanar por pagar la renta y por el dinero y todo. Exacto. Vamos a ser transformados. Y el apóstol Pablo dijo así. Y si no entendemos esto, pues ya no hay de otra. Ya no hay otra forma. En Cristo, al menos. Dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, verso 1, dice: os ruego por las misericordias del Dios vivo, del cielo a la tierra, que presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Cómo es agradable a Dios? Por fe. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice así, sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. ¿Qué sacrificio vivo? Una persona viva, tú, tu cuerpo, tu alma, tu mente, tus ojos, tus oídos. Preséntalo, que es vuestro culto racional. O sea, esto es algo que nuestra razón y nuestra alma tiene que entender. No es tan espiritual de allá del cielo, de allá de los iluminados y de los pastores y de los que ya estudiaron el discipulado. Dice, este es tu culto racional, esto es algo que tienes que razonar y entender, con tu alma. Ni siquiera está hablando de la revelación del Espíritu, está hablando de que tu alma entienda esto, para que lo puedas vivir científicamente, naturalmente, pasos pragmáticos. Estas necesidades profundas están en el alma. Necesito ser aceptado, sentirme seguro, verme bien, que los demás me vean y, oye, qué bien te ves, y no que me hagan bullying. Pero si yo vengo a Dios y sé que soy amado y soy aceptado, esté gordito, esté flaquito, esté chaparrito, esté güero, rubio, pivetito, morenito, ojos azules, ojos negros, como sea, el Señor me ve hermoso, me hizo hermoso, me hizo perfecto, soy amado, murió por mí, me ama. Me recibe, me abraza. Jesús no abraza más a una persona de ojos azules y de nariz respingada que una persona morenita, chaparrita, prietita. O el concepto de belleza del mundo no tiene nada que ver con cómo Dios hizo las cosas y cómo Dios tiene el concepto de lo que es bello. De hecho, dice la Escritura que Jesucristo es el más bello de los hijos de los hombres, pero que Él no tenía un atractivo físico, que Él no era hermoso a los ojos, que Él no tenía, dice la Escritura en Isaías 53, que Él no era guapo, a diferencia del rey David. El rey David era hermoso, pero Jesús no. Dice, le veremos más sin atractivo. Él no tiene nada de atractivo que pueda hacer que lo deseemos. O sea, si vieras a Jesús no tenía nada de guapo, ni de chulo, ni de lindo, como para que digas, ay, qué bello era. No, dice que no había nada en Él de atractivo para que tú lo desees a Jesús. Y Él nos salvó. Entonces el concepto de belleza es bien distinto. Y dice la Escritura que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, las necesidades profundas las vas a suplir conforme a los preceptos del mundo o conforme a la opinión de Dios. Y Dios es esa fuente, esa herramienta que ya te dio. Dios te ha dado muchas herramientas en su espíritu para que tú seas victorioso, para que tú seas próspero, para que tú seas sanado, para que tú seas bendecido, para que tú tengas victoria, para que tengamos victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y nos dio, eso quiere decir que nos ha dado una herencia y que nos ha dado su reino. Entonces nosotros debemos de suplir esas necesidades profundas en la fuente de Dios. La Escritura dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, hay un peligro. Tu corazón va a querer suplir esas necesidades de manera incorrecta, a través de los deseos y de los pensamientos. Y ahí es donde nos vamos a volver desobedientes y nos vamos a perder. Y nuestra alma va a ser carnal, aunque el Espíritu de Dios habite en nosotros. Está fuerte, porque nos pasa eso. Y no quiero que nos pase.
Cuando dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, esa palabra corazón en hebreo es la palabra lev, lev. Y obviamente quiere decir corazón y habla de la voluntad e incluso el intelecto. O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu intelecto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu voluntad. También dice igualmente para el centro de cualquier cosa. Esa palabra lev es el centro de cualquier cosa. Y dice cuidado. Esa palabra se usa también para cuidado, tener cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu cuidado. Esa palabra también se usa para cómodamente. Lev se usa para cómodamente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu comodidad. Y no tu comodidad carnal del pecado, sino el único lugar donde tú verdaderamente vas a tener comodidad y te vas a sentir cómodo es cuando estés en tu lugar. Y tu lugar es con Jesús. Nuestro lugar es con Jesús. Es el único lugar donde vamos a poder tener verdadera paz. La carne, dijo Jesús, en la carne tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero conmigo tendréis paz. Y dice la Escritura que la carne es aflicción, pero el Espíritu es paz. Entonces también esa palabra lev quiere decir consentimiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu consentimiento. Cuidado con lo que consientes. Cuidado con lo que permites. En tu casa, con tus hijos, con tu marido, en ti mismo, en tus pensamientos, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu consideración, tu conciencia. En fin, habla de alegría, de prestar atención. Sobre toda cosa guardada, guarda tu atención, porque de él mana la vida. Amablemente, mente, consideración, comprensión, de buena gana, sabiduría. Sobre toda cosa guardada, guarda tu sabiduría. O sea, está explicando en muchas acciones lo que es guardar nuestro corazón, esa palabra lev. Guarda tu lev. Incluye todo esto. Entonces eso habla de tener un dominio y una administración de tu casa, de tu corazón. Muy importante. Porque vas a tener necesidades profundas y va a venir un forastero y te va a decir, oye, vengo a darte esto, vengo a darte el otro. Y si le abres, probablemente sea el homicida. Y ese se llama el pecado. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro lev, ni tenga miedo. Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, tú tienes necesidades profundas, pero tu psicólogo te está diciendo, no vayas a suplirlas al lugar equivocado, porque por eso te equivocas y caes en el hoyo. Y si sigues así, tu vida va a ser destruida. Tu matrimonio va a ser destruido. Tus hijos van a ser destruidos. Si seguimos así, eso nos va a pasar. Por eso dice, guarda tu corazón. ¿Y qué hago con mi corazón? Pues el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y si corazón abarca alma, intelecto, carne, no solo el espíritu, mi alma, mis acciones, mi cuerpo. Entonces ya tenemos paz para con Dios. Dios ya nos salvó. Nuestro espíritu, Dios está en nuestro espíritu. Pero nuestra alma tiene que ser procesada, tiene que someterse a Dios, tiene que ser obediente, tiene que vivir por fe. Ser obediente, el justo por la fe vivirá. Ahora sí que es bajar las cosas del cielo y aterrizarlas. Las cosas del Espíritu, aterrizarlas en la carne. Todo lo de Dios lo voy a implementar en mi carne. Voy a vivir por fe. ¿Qué puedo saber en esta caja de herramientas maravillosa que yo tengo? Que tengo una herencia. Como hijos de Dios tenemos una herencia. Ahora somos hijos, ya no somos pecadores, somos salvos, tenemos una herencia. Esto es justicia, poder, el reino de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Soy justo, vivo por la fe. Y el fruto de la justicia, si yo soy justo, yo soy un fruto de Jesús, de su sacrificio, de su salvación. Yo soy un fruto de justicia. Y ahora yo
hago igual que Él, hago justicia, porque vivo por fe y el justo por la fe vivirá. Soy justo por la fe. Aplico acciones justas. Son acciones de fe que agradan a Dios, no en la carne. ¿Ok? El fruto de justicia se siembra en paz. O sea, hay un momento en que para que haya fruto de justicia hay un momento que se siembra. Se siembra la paz que Jesús ya me dijo, la paz del Espíritu, el Espíritu Santo. Todo estos conceptos, ¿verdad? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué es padecer juntamente con Él? Sí, a veces a mi alma no le late esto, no le late el otro, no le late aquello, pero yo voy a ser obediente. No me voy a dejar cautivar, voy a tener cuidado de mi alma, voy a cuidar mi corazón. Voy a tener cuidado de mi atención, voy a tener cuidado de mi aceptación, de la consideración. O sea, voy a andar vigilante, voy a andar sobrio. Dice la Escritura, y esto me dijo el Señor, diles que sean sobrios. Diles que sean sobrios. ¿Qué dice la Escritura acerca de ser sobrio? ¿Qué dice la Escritura acerca de ser sobrio? ¿Qué dice la Escritura? ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Fuerte? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces dice, sean sobrios. ¿Qué es lo en qué tengo que ser sobrio? ¿En cuidar qué? Mi corazón, en cuidar mi alma, en cuidar mis actitudes, en cuidar mi carne. Con la mente despierta, despejada. Pero dice, sed sobrios porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor viendo a quién devorar. Y seguido dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le... Es una persona que tiene su alma en la fe, es una persona que tiene su alma en sabiduría, en temor de Dios. Tengo cuidado, tengo mucho cuidado con mi corazón. Esto es lo que tú y yo vivimos. Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que elevar al máximo las alarmas, las alertas, los cuidados, la forma en la que cuidamos nuestra casa. Algunos de ustedes aquí tienen alarma en su casa. Alarma que detecta movimientos. Algunos aquí tienen púas, alambrados eléctricos, cámaras. Algunos tienen cerraduras de alta seguridad, doble puerta, doble chapa. O sea, nos esmeramos en cuidar lo que vale, lo más valioso. Y el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque van a venir necesidades. O sea, el peor enemigo a veces del hombre es otro hombre, ¿no? El peor enemigo tuyo puede ser tu propio ego, tu propio orgullo, tú mismo, tu carne. Pero lo que ahora vivo en la carne lo voy a vivir en la fe. Y la fe, ¿cómo obra la fe? La fe obra por el amor, dice la Escritura. Entonces, vamos a ver 2 Corintios 4 del 7 al 10. Vean qué hermoso lo que dice aquí. Pero tenemos este tesoro, repite conmigo, tengo este tesoro, en vasos de barro. Continuamos leyendo, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparados, derribado, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, la fe de Jesús. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, que el Espíritu Santo que depositó un tesoro en nuestro corazón, no solamente esté en nuestro espíritu, sino que también esté en nuestra alma y también esté en nuestro cuerpo.
O sea, que el poder de Dios no solo esté en nuestro espíritu ahí apagadito, bien poquito, quién sabe, ya ni lo encuentro, ya no sé dónde está, si se apagó, si se le acabaron las pilas, si me dejó, si se fue, si está enojado conmigo, si me abandonó Dios, o qué pasa. Pues es que hemos vivido en la carne, en los sentimientos, en las emociones, en el mundo, pero el Señor dice, avivad el fuego del don del Espíritu que esté en vosotros. El Señor dice que en vez de tener los deseos carnales, las pasiones juveniles, la fornicación, la lujuria, la borrachera, los amigos que nos llevan a todo este tipo de cosas que son contrarios a Dios y que nos hacen enemigos de Dios, dice el Señor que Jesús tenía una pasión. En vez de tener estas pasiones juveniles, que tengamos la pasión de Dios. ¿Cuál es la pasión de Dios? ¿Cuál es la pasión de Dios? La pasión de Dios eres tú y que el mundo se salve. La pasión de Dios somos nosotros. Y eso es amor. Y dice aquí que tenemos un tesoro en vasos de barro. Y que la excelencia del poder de Dios, o sea, que el poder de Dios va a obrar en tu carne, en tus emociones, en tu intelecto, en tus sentimientos, en tus deseos, en tus pensamientos, en tus proyectos, en tu vida, en todo lo que hagas, en tu matrimonio, en tu sexualidad, en tu relación matrimonial. El poder de Dios va a obrar. El poder de Dios está listo para obrar en todo. Nos lo ha dado, está en nuestro espíritu, pero ahora necesitamos que vaya a nuestra carne. Y para eso hay que vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios. O sea, no, es que nomás somos espirituales, levantamos la mano, aleluya, qué padre, y bueno, ya me voy, y después la carne me ata y acabo expuesto al lago de fuego y mandando a los demás también al infierno. No, tengo que tener dominio de todo eso, y tengo que agarrar mi carne y decirle, tú vives por fe. ¿Ya lo entendiste, carne? Sí, ya lo entendí. Bueno, pues empieza a practicarlo, ya. Empecemos. ¿Por qué? Hay muchas cosas y muchas razones por las cuales podemos alegrarnos y por las cuales podemos meditar en esto y decir, ¿por qué empecé desde niño con estos deseos de besar a las niñas y de encerrarme en el closet a los 4 años con las niñas? Y luego con los niños, a los 8, 9, 10 años se manosean en el baño. ¿De dónde viene esto? De nuestras necesidades profundas. Pero es que no hubo un papá que le dijera a ese niño, hijo, si alguna vez alguien te quiere tocar, ven conmigo. No, no lo hagas. Dios te ama, Dios te quiere enseñar que eres amado por Él y que hay cosas que no agradan a Dios y que no son para tu edad, que no nos han enseñado acerca de la sexualidad. Y yo te quiero enseñar, hijito, que yo te amo. ¿Sabes? Hay muchos niños jóvenes, señoritas, que por necesidad de amor tienen relaciones sexuales. Creen que se traduce a eso. ¿De dónde venían las necesidades de robar? Yo alguna vez le robé a la sirvienta y todo lo que le agarré a la sirvienta, en ese momento fui a la sala y habían unos invitados, les empecé a regalar todos los colguijes, los collarcitos, los aretes de la muchacha. Porque yo quería el amor de esas personas, yo quería darles algo. Y no fui enseñado. Claro, en ese momento los invitados supieron, es un niño, no sabe lo que hace. Entonces, muchas cosas que hacemos, no sabemos lo que hacemos. Muchas cosas que practicamos o que practicábamos, no sabemos lo que hacemos. Y ahora que somos grandes y que tenemos cierta moral y que tenemos las escrituras, hacemos cosas que sabemos que no son correctas. Pero nuestro psicólogo Jesús nos enseña, esto es porque estás queriendo suplir una necesidad lejos de mí. Pero si vienes a mí, esa necesidad que tienes reflejada tal vez en ver pornografía, en robar, en mentir, en engañar, esa necesidad profunda que tal vez es aceptación, autoestima, seguridad, yo te la voy a dar. La vas a tener en mí, la vas a suplir con la fuente correcta. Entonces, hazte amigo de Jesús. De alguna manera tú y yo entendemos, todos los que están aquí entienden que la verdad está en Jesús y que esa verdad está en nuestro corazón. Y de verdad yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser obedientes a Dios, pero a veces no lo somos. ¿Por qué? Porque esas necesidades profundas las estamos supliendo, estamos dándonos la oportunidad de ir a fuentes equivocadas. Entonces, lejos de sentirnos condenados
y dejo de sentir culpa, necesitamos venir a la fuente correcta, que es el Espíritu de Dios y que es su fuente de amor. Necesitamos volver al primer amor y venir con confianza, porque todo surge en el amor. Porque todo lo que vas a tener y todo lo que vas a conquistar y todo lo que vas a vivir es por y gracias al amor que Dios te tiene. Y la fe en la carne obra por el amor que está en tu espíritu, por el amor de Dios que está en ti. Es decir, que va a haber una integridad y una conexión entre el amor y la fe en tu alma, entre tu alma y tu espíritu, que va a gobernar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero si tú estás en el espíritu, y yo sé que todos los que están aquí sentados reciben la palabra de Dios en su espíritu, pero cuando les decimos ahora actúen en la carne, ahí está el problema. Nos volvemos todo lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hacemos, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces es claro que tenemos un tesoro en vasos de barro y tenemos el poder de Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, escucha bien este versículo, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Dónde está el espíritu de fe? En nosotros. ¿Dónde está? ¿En nuestro qué? En nuestro espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe es Jesús, es el Espíritu Santo. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a su palabra, dice, creí, por lo cual nosotros también, por lo cual hablé. En mi espíritu está esa fe, pues dice, conforme a ese espíritu, teniendo ese mismo espíritu, también hablamos. O sea, nuestro cuerpo también empieza a hablar la palabra, nuestra boca, nuestra lengua. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí les decimos al final de la reunión, póngase de pie, pase al frente si usted tiene una necesidad. Y tú tienes 800 necesidades, pero no pasas al frente. ¿Por qué? Porque no entiendes, no sabes para qué. Y ahí es donde empiezan tus acciones. Ahí es donde tu alma empieza a vivir por fe. Si Dios te dice ora, ora. Si Dios te dice lee la palabra, lee la palabra. Si Dios te dice alaba, alaba. Si Dios te dice congrégate, congrégate. Si Dios te dice sirve, sirve. ¿Y eso qué es? Sino someter tu carne. Esas son acciones que tú y yo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque una vez que las hagamos, el Espíritu de Dios que está en lo profundo de nuestro ser se va a liberar como un río a nuestra alma. Y no solo eso, sino que si yo ya lo estoy experimentando y tú pasas al frente, cuando tú pasas al frente y yo haga lo que dice la palabra, que es impón las manos, ese río de agua va a pasar de mí a ti. Así es. O sea, cuando tú pases aquí al frente y oremos por ti, porque Dios lo dice en su palabra, no porque yo lo digo. Tú puedes decir, no es necesario pasar al frente, pero Dios dice que es necesario que te impongamos las manos. Dios lo dice. ¿Eso qué es? Una acción de nuestra alma, de nuestra voluntad. Someter mi voluntad a la fe. Si no cierras los ojos al orar, vas a estar distraído. El diablo te va a distraer, el mundo te va a distraer, tus sentidos te van a distraer, tu intelecto y tus pensamientos te van a distraer de lo que Dios quiere hacer. Es entrar en una sintonía perfecta con Dios. ¿Y eso es posible? ¿Tener una sintonía perfecta con Dios? Por supuesto que es posible. Hay personas que dicen, no, nunca vas a acabar de conocer a Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es tener comunión? Tener una armonía perfecta, ser uno, movernos juntos, conocer lo que hay en él, que es maravilloso, es hermoso. O sea, quiere decir que sí, hermano, sí puedes conocer a Dios. Es que esto va a venir a habitar en ti. Dice Él que va a venir Él a habitar en ti. ¿Tú crees que Dios va a venir a habitar en ti y tú y Dios se van a llevar como dos extraños? Que ni los buenos días ni las buenas noches. No, comunión. Ando con Él, ando en el Espíritu, vivo en el Espíritu, pero también lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, conclusión, tiene que haber acciones que van a traer frutos. Las acciones van a traer frutos. ¿Y qué es lo que se va a liberar
cuando nosotros vivamos en esas acciones, se va a liberar el poder de Dios y la vida de Dios en nuestro interior. Jesús en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Cuando Él habla de la vid, habla de la vid verdadera. Dice: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. O sea, Dios quiere que tú tengas mucho. Dios quiere que tú tengas mucho. Dios quiere que yo tenga mucho. Mucho, 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 mucho. Dios quiere que yo tenga mucho. ¿Cuántos quieren tener mucho fruto? ¿Quieres tener mucho fruto? Necesitas que tu espíritu y tu alma estén siendo uno. Que tu carne viva en fe. Que Cristo habite en ti. Y eso es algo que tú voluntariamente sometes a Jesús a través de acciones. ¿Cómo? Orar, leer la palabra, congregarme, servir, leer un libro, buscar a Jesús, darle tiempo, doblar mis rodillas, todo lo que tenga que ver con eso. Ese es tu culto racional. Presentar tus cuerpos, tus miembros. ¿Ya estás empezando a ver cómo vas a usar tus herramientas? Aleluya. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Juan 15:8 dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes tengan fruto. ¿Qué quiere decir? Que yo, voltea para acá un instante, bájale un poquito el piano, que yo debo 3 meses de renta, pero empiezo a practicar lo que aquí dice la Biblia. Y de pronto se me abren 3 proyectos y Dios suple mi necesidad, y viene un coche nuevo, y viene un trabajo nuevo, y mi hijo puede entrar a una buena escuela. ¿Eso cómo se le llama eso? ¿Fruto de qué? De la fe. Y en eso dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre. Dice el Señor ahí: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces el poder de Dios va a obrar en respuesta a que yo permanezco en la vid, a que mi carne está en el Espíritu. Él es la vid, Él es el Espíritu, Él es la verdad. Pero si yo, carnal, mi carne, mi alma, mis sentimientos, mis emociones, se mete a Él, voy a dar fruto. Estoy hablando de la carne. Muchos estamos 20 años en el Espíritu, hermano. Yo estudié en el seminario de Cristo a las Naciones y fui seminarista y soy pastor. Mira, yo soy pastor. ¿Y dónde están las ovejas? ¿Y dónde están los frutos? ¿Y dónde está la esposa? ¿Y dónde está el ministerio? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los frutos? Digo, no es para hablar en una manera orgullosa, pero es como entender que Dios quiere que nosotros demos mucho fruto. ¿Y cómo lo voy a dar? Metiendo esta carne horrible, pero que Dios ama tanto, que me ha dado entrada a su Espíritu para que esté con Él, porque por amor Él va a suplir estas necesidades profundas que me llevaron a hacer tanta tontería en la vida. Y Él me va a enseñar, y voy a cuidar mi corazón, y soy aceptado por Él, y soy amado por Él. Y todas mis necesidades en esos problemas que tienes, ¿cuáles son los problemas que tú tienes? Esas necesidades en esos problemas que tú tienes van a ser suplidas en la fuente del amor del Señor. Y ahí está incluido que eres justo, que eres santo, que el pecado se va, que el diablo se va, que el reino mora en ti. Y por último, Mateo 10:8 nos enseña que demos de gracia como de gracia se nos ha dado. Esto es también dar frutos. Activar el poder de Dios por medio de la fe es activar por medio de acciones nuestra disciplina, imposición de manos, predicar, orar, alabar, servir, igual a vivir por fe. Esto es adorar. Tener una relación de hijos con el Padre. Esto es adorar. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:22-23, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo concluiría con una oración que me nació decir mientras alabábamos, y yo le decía a Jesús: Jesús, quiero vivirte.
en mi alma. Yo sé que Él está en mi espíritu y sé que Él está aquí, pero quiero que mi alma te viva, quiero vivirte en mi alma. Quiero obedecerte, Jesús. Ahora entiendes cómo sí puedes obedecer, cómo yo te amo, cómo yo te comprendo, cómo yo no te juzgo, cómo yo no te echo fuera, cómo yo no te condeno. Ahora comprendes que tú puedes vencer, que tú vas a vencer si vienes a mí. ¿Me crees? ¿Lo crees? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay mucho que